pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo. Y bueno, hoy vamos a tener una mesa de conversación para hablar sobre los temas de actualidad que están aconteciendo acá en nuestro país. Y para eso vamos a estar con 3 pastores. Y bueno, el primero pastor, vamos a partir por el pastor Emanuel Herrera, de la iglesia Cristo es Vida, el pastor Abel Palma, de CFC, y bueno, el pastor Manuel Díaz, de la iglesia Getsemaní, que pertenece a la iglesia Unida Metodista Pentecostal. Así que bienvenidos, pastores, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, bueno, vamos a estar conversando de algunos temas, así que lo importante es que podamos escuchar cada una de sus opiniones en las diversas preguntas. Así que vamos a partir por la primera pregunta la va a partir el pastor Emanuel y es la siguiente. ¿De una etapa difícil puede salir algo bueno? Yo creo que a priori la respuesta es sí, ¿no? A priori la respuesta es sí. Para mí es inevitable poder ver, ¿cierto?, que de alguna forma la Biblia comienza en un periodo de caos, ¿cierto? Dice Génesis 1:1, ¿cierto?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en algunas versiones de las palabras, ¿cierto?, nos indica que había caos en medio del ambiente, y de ese caos termina, ¿cierto?, el capítulo 2 de Génesis diciendo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Claro. Yo creo que hoy día nosotros debemos aprender a vivir, ¿cierto?, en medio de las circunstancias difíciles, entendiendo que Dios siempre tiene el control. Aprendí hace un tiempo atrás, ¿cierto?, que el caos no es sinónimo de fatalidad, sino que es sinónimo de un proceso. El proceso del desorden, ¿cierto?, siempre, por lo general, trae algo bueno detrás. Recuerdo en alguna ocasión cuando era escolar, vi en un día lluvioso llegar a mi casa y vi que estaba harina por allá, ¿cierto?, un poco de zapallo por acá, y vi que había un cerro de harina por ahí en un lado, y era un desorden eso era un desorden, y yo veía así, ¿y aquí qué está pasando?, ¿cierto? Pero al finalizar el proceso de ese caos que había en la cocina, salieron unas muy ricas sopaipillas, y claro, para el día lluvioso era perfecto. Entonces, muchas veces el caos, de acuerdo a la perspectiva que nosotros podemos ver, es algo que no está del todo mal, que no está del todo malo. Siempre hay un propósito detrás del padecimiento. El padecimiento siempre tiene un propósito. Los procesos difíciles tienen un propósito. Y creo que nosotros como hijos de Dios debemos entenderlo así. Y no entrar en la fatalidad, ¿cierto?, generalizada, no entrar en la desesperanza generalizada. Yo sí creo que de un proceso difícil puede salir algo más que bueno. Qué bien, pastor. Y pastor Abel, ¿usted qué opina al respecto? Por supuesto que lo que dice el pastor Emanuel tiene mucho sentido bíblico, ¿cierto? Finalmente cada uno de nosotros conoció al Señor en un proceso difícil de caos. El Señor se reveló a nuestra vida en medio de esos procesos y producto de eso conocemos. Ahora, ¿qué provocó todo eso? Porque todas las cosas tienen una raíz. Por eso el Señor, cuando habla de aquella higuera que se seca, dice Pedro se secó desde la raíz, no hasta la raíz. Entonces todas las cosas tienen una raíz. ¿Por qué se produce? ¿Por qué decía él que en Génesis estaba todo desordenado? Algo produjo ese caos. Pero a pesar, porque el Espíritu Santo no solamente se mueve en el desorden, sino que se mueve a pesar del desorden. Qué lindo y se eso. mueve. Entonces, en medio de todo eso, nuestra vida estaba también en completo desorden, sí. Y en medio de ese desorden se abrió una oportunidad. Esa gracia que se abre en medio de todas las tragedias del hombre. Y bíblicamente, cada vez que algo ocurrió, también la gracia del Señor estaba allí para ayudar. Entonces, creo que sí, del león puede salir algo dulce.
Claro, es importante. Pastor Manuel, ¿qué opina usted? Bueno, estaba pensando en la definición de crisis, que generalmente nosotros sabemos que Chile ha vivido todos estos días una crisis profunda, desde todos los sectores, tanto sociológicos, políticos, así lo definen, y nosotros también como miembros de la Iglesia también decimos, estamos en un periodo crítico, y crisis es enfrentar un momento difícil. Eso es lo más sencillo posible la definición. Momentos de dificultad, momentos complicados. Y bueno, la vida nos demuestra que momentos complicados podemos tener cuando recibimos una enfermedad incurable, por ejemplo, cuando alguien pierde el trabajo o cuando hay efervescencia social como la que hemos visto. Pero también los entendidos en la materia dicen que cada crisis es una oportunidad. O sea, se abre una puerta a cosas que no están siempre presentes. Entonces es ahí donde nosotros miramos, yo concuerdo con el pastor Abel, porque la experiencia de vida de cada uno de nosotros, de la gente que está en nuestras iglesias, ha sido en momentos de crisis de nuestra vida. Nadie llega al Señor si no tiene una crisis. Claro. Porque el hombre que le va bien generalmente se aleja de Dios. Cuando está en un momento crítico, busca ayuda. Y ahí se abre la puerta del Evangelio, de la salvación, y Dios ofrece la salvación a aquellos que están en crisis. Recuerdo, por ejemplo, las palabras del ángel a María, le dice, salve muy favorecida. Y cuando uno mira la historia de María, ¿qué tenía de favorecida? Hablaron de ella mal porque había quedado embarazada siendo una mujer soltera. Después su hijo se le perdió cuando era niño. Claro. Y después lo tuvo que ver crucificado ahí en la cruz. ¿Qué de favor tenía ella? Claro. ¿Ya? Entonces prácticamente como que la vida de María fue siempre crítica, ¿ya? Pero ella estaba dentro de los 120 orando para que se cumpliera la promesa que el mismo Jesús había dicho. Recibirán poder. Entonces, en estos sentidos, cuando hay crisis social, es para que se manifieste el poder de Dios, para que Dios abra puertas de oportunidad para aquellos que están lejos, para aquellos que tienen miedo, para aquellos que tienen temores, porque la solución siempre la vamos a encontrar en Dios. Así es. ¿Y qué le podrían decir, Pastor Abel, a las personas que a lo mejor tienen temor en estos días por todo el movimiento que está habiendo en nuestro país? Bueno, el temor siempre es una manifestación de la ausencia de fe y también del desconocimiento. Básicamente, en este tiempo nosotros debemos afirmarnos. El Señor dijo, cuando oigan de guerra, rumores de guerra, enfermedades, temblores, terremotos, consternación, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y considero que eso es. Hoy es un tiempo de levantar nuestra cabeza, mirar a Cristo. Esteban estaba siendo apiedrado después de predicar el Evangelio, y en medio de eso dice la Escritura que él puso sus ojos en el cielo, y dice que lo arrastraron, y dice que lo empezaron a matar, pero él dijo, veo los cielos abiertos. Un hombre del Señor, a pesar de lo que pueda estar viviendo, todavía puede ver los cielos abiertos. Y un hombre, a pesar de que lo estén matando, todavía puedes seguir viendo los cielos abiertos y seguir viendo a Cristo, porque eso te va a sostener en medio de todo lo que tengas que enfrentar. Entonces, considero que la gente hoy día debe estar centrada en Cristo, todavía mucho más. No estamos viviendo algo ajeno a lo que la Escritura dice. Sí. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos dice con claridad a Timoteo, vendrán en los posteros tiempos, vendrán tiempos peligrosos, con hombres amadores de sí mismos. Pero en medio de esos tiempos peligrosos se levanta una generación que también Joel profetizó exactamente en los postreros tiempos y dijo, y en los postreros tiempos. O sea, el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores, a tiempos peligrosos, con hombres amadores de sí mismos, pero Joel apuntó a los mismos tiempos, pero de una generación diferente. Dijo, vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestra sierva, y de cierto, dice, vuestro siervo y vuestra sierva se ha derramado el Espíritu Santo. Por lo tanto, en medio de una generación peligrosa, se levanta una generación ungida. Qué hermoso, y que es tremendo. O sea, yo estoy a la expectativa también de lo que va a pasar en nuestro país. ¿Qué opina usted, Pastor Emanuel, de esto de las personas que a lo mejor puedan tener algún temor? Sobre todo hay muchas personas que a lo mejor no han podido asistir a sus iglesias en estos días por diversos motivos, no han podido llegar o sus iglesias no han podido abrir. ¿Qué les diría a esas personas? Sí, yo creo que lo que decía el Pastor Abel tiene mucho sentido, también lo que decía el Pastor Manuel, ¿verdad? Pero hay una área la cual a mí me causa mucha curiosidad, y es que el Señor repite en una y otra vez, ¿cierto? Dice, otra vez les dijo, ¿cierto? Y otra vez les dijo, y generalmente hablaba en este sentido cuando había un temor de por medio.
Jesús caminando sobre el agua, los discípulos se asustan y el libro de Mateo lo detalla con la frase dice, y enseguida les habló diciendo no teman, yo soy, ¿cierto? Yo creo que hoy día nosotros como hombres de Dios y como iglesia de Cristo debemos apresurarnos a dar estos mensajes, ¿cierto? No hay que tener temor, hay que tener ánimo. El Señor dijo, estas palabras les he hablado para que tengan paz, ¿cierto? También le dice el libro de Mateo, también dice, ¿cierto? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo la doy, y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Claro. Entonces yo creo que hoy día la manifestación del miedo claramente es por ignorancia de no tener claridad en las Escrituras. Porque quien conoce las Escrituras y las cree con todo su corazón, sabe que aunque haya desabastecimiento, conoce lo que dice el libro de Filipenses, ¿cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que ese es el mensaje para los que están dentro de nuestras iglesias, para aquellos que conocemos a Jesús. Porque también hay otro ángulo del mensaje que es para aquellos que no conocen a Jesús, ¿cierto? Y esa es nuestra responsabilidad de alcanzar con nuestra paz, ¿cierto? Que es Cristo el Señor, a todos aquellos que tienen desesperanza, sí, aquellos que lloran como si no tuvieran esperanza. Yo creo que hoy día ese es el mensaje, compartir a Jesús más que nunca. Hoy día el temor no puede paralizar, el temor paraliza. Y hoy día a la iglesia el temor no la puede paralizar. Los actos de violencia, el vandalismo, ¿cierto? Que se ha vivido en nuestras calles, no puede ser la herramienta de parálisis para la iglesia, sino todo lo contrario. Debemos seguir haciendo la labor que por años se ha hecho y hoy día con más entusiasmo que nunca. Hay que tener ánimo, no hay que temer, sino que las palabras de Jesús fueron justamente para que no tuviéramos temor, sino que ánimo. Amén. Y Pastor Manuel, ¿usted qué opina? Bueno, sumándome a las palabras del Pastor Emanuel, cuando estaba el profeta Ageo, que Dios lo levantó, porque el pueblo estaba viviendo un momento crítico, la ciudad estaba en ruina, la gente se preocupaba de su casa y no del templo. Entonces el mensaje fue varias veces, cobrad ánimo, ¿ya? Porque en momentos de dificultad todos como que nos desanimamos. Sí, los que somos pastores tenemos que aún en esa instancia procurar dar ánimo a la gente. Y el libro de Hebreos dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora le faltó decir, siempre he dicho yo eso, al escritor le faltó decir, no perdáis vuestra confianza en Dios. ¿Entiendes? Porque uno puede perder muchas cosas en la vida. Hemos visto gente que ha perdido su fuente laboral, que ha perdido su empresa, que ha perdido bienes, que ha perdido su vehículo. Pero si no hemos perdido nuestra fe, estamos al otro lado. Porque aunque estemos en el suelo, tenemos a un Dios que nos socorre, a un Dios que nos sustenta, a un Dios que es capaz de sacarnos adelante, como ha ocurrido tantas veces en toda la historia de la iglesia a lo largo del mundo. Así que yo animo a la gente que no pierda su fe, que confíe en Dios y que estos momentos de crisis nos permiten a nosotros evaluarnos cómo estamos y acercarnos más al Señor. Estando cerca de Dios podremos disfrutar de su amor, de su misericordia y de todas las bondades que Él siempre sabe entregar a sus hijos. Así es. Muchas gracias, pastores. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, así que les voy a pedir a todas las personas que sintonizan el programa que nos espere por unos segundos, que ya regresamos acá Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al más 569-6654-1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista.
Les vamos a agradecer también a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, por permitir hacer este programa y poder tener estos tiempos de conversación con distintos ministerios. Así que le agradecemos una vez más por poder apoyar a este proyecto. Y vamos a continuar con la conversación que tenemos con el pastor Emanuel, el pastor Abel y el pastor Manuel. Así que la siguiente pregunta va a partir el pastor Abel y es la siguiente. La Biblia describe distintos momentos difíciles vividos. Pero como cristianos, ¿qué nos recomienda hacer en tiempos difíciles? En realidad, seguir haciendo lo que siempre debemos hacer, confiar en el Señor, descansar en Él. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento hablándole a su pueblo, a sus discípulos, le dijo: no se vayan a comportar como los fariseos, como los gentiles. No vayan a tener mentalidad de gentil, sino deben tener corazón de hijo. Entonces le dijo: los gentiles buscan algunas cosas, qué comer, cómo vestirse. Eso lo busca una mentalidad de gentil, pero un corazón de hijo sabe que su padre conoce sus necesidades. Entonces es tan importante saber y tener fe y convicción de que tenemos un padre que conoce nuestras necesidades. Mi hijo nunca me está preguntando si mañana tengo comida para él. Mi hijo nunca me pregunta si tengo pañales para él, porque él descansa en mi paternidad. Claro. Un hijo de Dios debe descansar entonces en la paternidad y tener un corazón de hijo. Así como Ana en su momento comenzó a buscar en el lugar equivocado, golpeó la puerta equivocada. Ana le estaba pidiendo al Cana algo que por más que el Cana quería dárselo, no se lo podía dar, pero fue al lugar correcto. La Biblia establece el principio y la parábola de aquel juez injusto y una viuda. El Señor dijo: les voy a hablar una parábola sobre la necesidad de orar, porque entendamos, la oración no es una obligación, es una necesidad. Es una necesidad. Y dijo: les voy a hablar una parábola de la necesidad de orar y no desmayar. Y le refirió a la parábola de la viuda necesitada y un juez injusto. Ella buscaba justicia en alguien que nunca se le iba a poder dar. Claro. Estaba golpeando la puerta equivocada, golpeando una puerta de un juez injusto. O sea, él iba a poder ejercer una justicia injusta a esa mujer. Y el Señor hace el paralelo entre una viuda y un juez injusto, y después dice: pero no se vayan a equivocar. Ellos no tienen relación y Él opera en injusticia. Dijo: pero ustedes son hijos y vuestro Padre, dice, hará justicia. Y ahí cambia la figura entre una mujer que no tiene ninguna relación con un juez injusto y que además Él iba a operar en injusticia, y un hijo y su padre. Y dice: aquellos que oran y claman día y noche, os digo, no tardará mi Señor en responder. Entonces es como el descanso de un hijo de Dios en la paternidad de Dios sobre su vida. Y eso es clave en estos tiempos. Los hombres y mujeres de Dios deben aprender a descansar y operar en entendimiento de las Escrituras, porque eso nos dará el descanso necesario. Amén, pastor. ¿Qué opina usted, pastor Manuel? Bueno, yo concuerdo plenamente. Hoy día tal vez la gente está tan ajetreada en un mundo tan convulsionado que justamente cuando nos toca vivir los tiempos que estamos viviendo, la fe de cada uno tiende a entrar en crisis y a trastabillar. Entonces ahí donde las recetas no son nuevas, son antiguas, como mencionaba el pastor Abel. Y lo antiguo de Dios, claro, pregunta es: ¿cuántos hogares estaban orando juntos? Entonces cuando hubo una semana por lo menos que las iglesias no pudieron hacer ningún tipo de actividad, y tal vez pueda seguir complicado algunos días más. Entonces, pero hay una instancia que el enemigo ni los factores externos nos pueden echar a perder, que es el círculo más íntimo, que es la familia. Claro. Entonces ahí sí que podemos volver a esas instancias antiguas. La oración que tanto a veces nos acusan los evangélicos, solo oran nomás, pero desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de oración. Están estas motivaciones a orar, porque orar es una conversación hablando con Dios. Sí. Entonces la pregunta es que también sea una conversación no solo unidireccional, que yo hable, sino que también dejar que Dios me hable a mí, que hable a mi familia, que nos hable a nosotros como iglesia, porque la gente también nos pide respuestas a nosotros. Entonces es ahí donde se adquiere mucha importancia estas instancias antiguas de las Escrituras, de estar juntos como familia, de transmitir de buena manera la fe a Dios. Entonces me encanta a mí lo que se llama el chema de los judíos, y a veces yo le digo eso también debe ser para la iglesia, porque ahí dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Pero ¿qué debe hacer un jefe de familia? Un jefe de familia debe motivar el amor a Dios en su familia. Claro. Debe motivar a que los hijos aprendan también a amar a Dios
como lo amamos nosotros, para que cuando no estemos nosotros, la fe no se diluya ni decaiga, sino que se mantenga firme y sean nuevas generaciones afectadas. Entonces ahí creo que tenemos un rol muy importante que hacer, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos los creyentes. Sí. Entonces, claro, en el templo nos podemos juntar todos los días que están predispuestos, pero cuando vienen estos momentos de crisis, bueno, seguimos siendo iglesia como personas y donde quiera que Dios nos permita estar. Claro. Pastor Emanuel, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que aquí los dos pastores han tocado gran parte y no me han dejado mucho que decir. No, sino que, o sea, han tocado un punto que es esencial, no es verdad, el tema de la oración. Yo creo que es vital lo que decía el pastor Manuel, cierto que muchas veces se nos critica de solo estar orando, pero yo creo que el pastor Abel tocó un punto pero vital, cierto, esta enseñanza de Jesús sobre la importancia de orar. Yo no sé en qué momento de nuestra historia dejamos de creer que la oración era la herramienta de lucha, era la manera de protesta. No veo en la Escritura otra mejor herramienta de batalla que no haya sido la oración. Incluso es más, en el libro de Lucas, capítulo 11, habla acerca de la importancia de orar, ¿cierto? Y hay una palabra que la habla en el versículo 8, dice que este amigo que va a pedir pan, ¿cierto?, a medianoche, y le dice, pero ya estoy acostado, ¿cierto?, pero por la insistencia, por la importunidad, ¿cierto?, le va a dar todo lo que pide. Yo creo que es la misma insistencia que podemos ver en la viuda, es la misma insistencia, ¿cierto?, que podemos ver en esta enseñanza, y yo creo que incluso los discípulos vieron que la manera correcta de protestar, ¿cierto?, ante las injusticias sociales, era la oración. Y creo que en medio del contexto en el cual estaba inserto Jesús, ¿cierto?, los discípulos le dicen, por favor, enséñanos a orar, le dicen, porque nos damos cuenta que la oración eficaz puede mucho, puede mover las cosas, pero en algún momento hemos desconectado, ¿cierto?, la oración con los resultados. Y cuando, de acuerdo a nuestra manera de ver, es la oración el motor principal para dar una acción certera, ¿cierto? Es en la oración donde recibimos la instrucción de la acción certera. Yo no veo al pueblo de Israel tomando las armas para ir en contra de Faraón, sino que veo que espera el momento oportuno en la conexión que tenía a través de Moisés, ¿cierto? Para marchar en el momento que había que marchar, para avanzar en el momento que había que avanzar. Y creo que Dios incluso también tiene esta solicitud para decirle también a Moisés, cuando no es tiempo de orar y es tiempo de accionar. O sea, veo también, perdón que me extienda, sí, no está pero bien. veo a Ananías, ¿cierto? Cuando Saulo, ¿verdad?, queda sin vista y le dice, ve y ora por Saulo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y Ananías le dice, no, pero ¿cómo? O sea, este tipo le ha hecho mucho mal a la iglesia. Enhorabuena, lo pusiste en mis manos para poder tomar justicia con mano propia. Dice, no. Pareciera ser que hay un momento en el cual nosotros creemos tener más información que Dios. Pareciera ser que la oración no es suficiente, ¿verdad? Pero el Señor tiene más información que nosotros. Claro. Él tiene una perspectiva mayor. Y si demanda de nosotros oración, es porque sin duda en la oración está la respuesta que necesitamos. Si Ananías no hubiera hecho caso, hoy día no tendríamos un tercio del Nuevo Testamento. No lo tendríamos. Porque si él hubiera tomado justicia por mano propia, nada de eso hubiera ocurrido. Pero gracias a Dios que hubo un Ananías que pudo tomar asunto, ¿cierto? En sí orar y, como decía el pastor, ¿cierto?, imponer manos. No sabemos qué va a ocurrir con el enfermo, pero vamos a obedecer en lo que fuimos mandados a hacer. Yo creo que es muy importante el tema en la oración, muy importante. Sí, y qué bueno que los tres coincidan en que la oración nos lleva de todas maneras a Dios y es algo que tenemos que hacer totalmente en este tiempo. Es tan importante la oración.
Así que eso es lo que más o menos puedo rescatar de este punto. La oración, claro, hay muchos sí que, claro, van a poder reunirse en iglesias, pero algunos no van a poder en estos días, pero no importa. En nuestro núcleo familiar podemos hacerlo. E incluso hay varios ministerios que también están transmitiendo en vivo, ya sean reuniones o tiempos de oración, en donde también nos podemos unir, ¿cierto? Estar buscando al Señor a través de la oración y, claro, descansar en que Él conoce todo lo que viene, ¿cierto? Correcto. Así que eso, me alegra, pastores, que podamos estar el día de hoy, pero ¿saben qué? Nos quedan varias preguntas y lo que vamos a hacer, y yo también les voy a dejar invitados a toda nuestra audiencia, es que esto lo vamos a dejar extendido para un siguiente capítulo para que podamos aprovechar el tiempo de conversación con los pastores. Así que vamos a terminar las preguntas hasta acá y los vamos a dejar invitados para un siguiente capítulo donde vamos a seguir conversando de esto y otros temas. Así que los esperamos pronto acá en Unidos, un pueblo que conquista. Gracias, pastores, y vamos a seguir con la conversación que va a salir en unos días más. Así que les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.